Bienvenido, estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Clase número 9 y 10 y terminamos esta serie que se llama La revelación de su justicia. Pues que Dios me los bendiga grande y poderosamente a todos. Espero que estén renovando su entendimiento, su manera de pensar a través de la palabra de Dios, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Clase número 9. Estamos desde los estudios del Ministerio Impacto de Gracia para el mundo entero. Ricardo y Doris Morfín, directores del ministerio. Y la verdad es que estamos muy entusiasmados de estar compartiendo estas series. Yo les dije, Doris les dijo, una vez que comienzan a estudiar con el Ministerio Impacto de Gracia, no les va a quedar otra más que ser renovados, transformados. Y hemos visto a través de ya 28 años de experiencia en el ministerio, cómo hemos podido apreciar el crecimiento de personas de una manera poderosa y cómo se ha expandido su ministerio en todas las áreas. La palabra de Dios, al tener revelación, conocimiento, nos empodera para vivir una vida en victoria. Jesucristo vino para que tuviésemos una vida en abundancia y una vida en victoria. Y Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad no liberta a nadie si no se conoce. Cuando se conoce, podemos disfrutar de esa libertad. En el Antiguo Pacto, en Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Jesucristo llega y nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Para mí es algo muy poderoso lo que te estoy enseñando. En 10 horas no voy a terminar todo lo que quiero, sin embargo tenemos el libro ya escrito, el libro donde ahí hablamos a detalle todo lo que les estoy hablando en 10 horas, ahí prácticamente están 50 horas escritas. Así que les invito para que obtengan el libro, además de que todo lo que llegue de finanzas van a estar siendo utilizados para misiones, para la misma obra de Dios, todo lo que estamos haciendo, ¿ok? Y digan amén. En 2 horas, no sé por qué he venido al Doris, no sé cómo voy a terminar estas 2 horas, pero sí quiero que me pongan mucha atención porque creo que te voy a dar algo bien conciso, bien firme. Y en la clase número 8 estuve hablando acerca de para qué sirve la ley, y esa va a ser la base ahorita. ¿Para qué sirve la ley? A Pablo le hicieron preguntas y le dijeron, entonces Pablo, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Romanos capítulo 7, también le vuelven a hacer la pregunta a Pablo. Oye, Pablo, si entonces no voy a ser justificado, no voy a ser sanado, Dios no me va a dar más cosas si guardo la ley. Y dice Pablo, no, si tú guardas toda la ley, Dios te da bendición, pero no salvación, porque la ley no salva, solo bendice al bueno, al que lo cumple totalmente. Pero ¿a cuánto les gustaría ser benditos, pero nunca poder llegar a ser salvos? Tener todas las cosas de Dios, pero nunca estar con Él. Creo que una persona inteligente diría, prefiero a Él en vez de las cosas. Su presencia
Y Él es más que suficiente que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Así es. La ley, ¿para qué sirve la ley entonces? Va a ser la base. ¿Para qué sirve la ley? Y puedo hablar mucho tiempo de esto, pero me voy a enfocar en eso. ¿Para qué sirve la ley? Y quiero que quede bien claro con ustedes. ¿Por qué? Porque mi propósito es que no haya ninguna condenación en tu vida. No haya ningún síntoma de que no sirves, de que no vales, de que no lo vas a lograr. La ley fue dada para eso, para hacerte sentir miserable, pecador, inservible, incapaz, insuficiente, para que cuando llegara Cristo, Él dijera, pero yo te salvo, yo te ayudo, yo te saco. La ley fue nuestra nana, nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús. Y si todavía sigues pensando que tienes que guardar la ley hoy como hijo de Dios, vas a vivir una vida mendigando, en pobreza, en tristeza, en depresión, porque vas a decir, sí es cierto, soy salvo por Cristo, pero tengo que hacer para merecer. Qué inconstante es eso, ¿no? Nosotros no podemos vivir bajo la gracia y tratando de cumplir la ley para que Dios nos dé. Nosotros vivimos en la gracia y ahora no hacemos para recibir, sino que creemos y recibimos. La gran diferencia bajo la ley era hacer, bajo la gracia es creer. Porque al que cree, todo le es posible. Y para allá vamos. Romanos 3:19. El Espíritu Santo es nuestro gran maestro, es el que nos da revelación de todas las cosas. Él nos guiaría a toda verdad. Y esta es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Él es el autor de esta palabra, así que Él nos da revelación y entendimiento de su palabra. Así que gracias Espíritu Santo por estar con nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 19. Le dije a Doris, yo creo que me voy a ir muy rápido, deténme, porque quiero decir un montón de cosas, deténme tantito. Y Doris me dice, pues diles que solamente es una base, no puedes quedarte 15 ni 20 horas porque si no, no van a alcanzar a ver las siguientes series que tenemos. Y si esta serie te está gustando, espérate a que escuches las otras. Espérate, porque cada vez que sea una serie nueva, vamos a estar subiendo la temperatura, al punto de que si comienzas a entender lo que ya tienes por lo que hizo Cristo Jesús, ahora te vas a dar cuenta lo que puedes hacer por Cristo Jesús. Romanos 3:19. ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios la dio? Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Voy a regresar a este versículo ahorita. Se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley de Moisés es el conocimiento de pecado. La ley fue dada para dar revelación del pecado, no revelación de Jesús. Si alguien quiere vivir bajo la ley, solamente va a tener conocimiento de pecado, no conocimiento de Jesús. Cuando alguien vive bajo la gracia, va a tener conocimiento de lo que hizo Jesús y no del pecado. La ley fue dada para dar conocimiento de pecado, no para salvar a nadie. Acabas de leer ahí, por medio de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Qué significa? Justificación. Por eso esas 5 palabritas que les di, hermanos, son tan poderosas si las aprendes, porque los ves a través de toda la Biblia. Porque sabemos que la ley no ve al pecador con una posición con la que la gracia nos ve. ¿Qué es justificación? Acto soberano de Dios al declarar justo al pecador, aún viviendo en condición de pecado. Qué tremendo, ¿no? Y la ley no nos ve
justos cuando cometemos pecado. La ley, cuando nos ve que cometemos pecado, nos apedrea, nos mata, hace que caiga fuego del cielo. Por eso no puedes vivir bajo la ley y bajo la gracia, hermano. O eres justificado por guardar todos los mandamientos, o justificado por alguien que ya los guardó y la recibes gratis. Y si la recibes gratis, ¿cuál sería tu respuesta? Gracias. Ahora vas a vivir agradecido, con un corazón agradecido, porque entiendes cuánto se te perdonó. Y al que más se le perdona, más ama. Así que una persona que entiende que la ley le decía, y no sirves, y no vales, mereces el infierno, eres hijo del diablo, eres condenado, y estás separado de la gloria de Dios. Una persona que alcanza a tener esa revelación gracias a la ley de Dios que la dio para que tuviésemos esa conciencia, y entonces viene un Salvador, y la ley nos dice, pero hay alguien que te salva, se llama Cristo Jesús, y entonces vives agradecido, abrazado de los pies del Maestro toda tu vida. Pero alguien que no tiene revelación de lo que hizo Cristo Jesús, de qué tan perdidos estábamos y de qué tan amados somos ahora, alguien que no tiene revelación de la gracia y quiere vivir bajo la ley, va a vivir en condenación toda su vida, porque siempre va a estar en un sube-baja y de repente se siente como que estás en la gloria de Dios porque se portó bien y le echó muchas ganas y está haciendo cosas bien bonitas, y luego va a estar como en el suelo, ay, no sirvo, no valgo, Dios no me quiere, porque ya se portó mal. Y de repente te portas bien, estás arriba, te portas mal y estás abajo. ¿Cuántos conocen personas así? Que son inconstantes en todos sus caminos. Y su estado de ánimo está arriba un día y luego está abajo. Pero el que tiene a Cristo Jesús, que se sabe amado, se siente seguro y su estado de ánimo es estable. Porque llueva, truene, relampaguee o el sol se esté cayendo, tú y yo estamos en las manos del amado y de ahí nadie nos mueve. La ley fue dada para dar conocimiento de pecado. Anótale, porque quizás lo vas a ver en una hojita en blanco. Y Romanos 7:7 lo vuelve a decir. Vamos a ver, entonces, ¿para qué sirve la ley? Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? Es una pregunta. ¿La ley es pecado? Le preguntan a Pablo. Porque entonces me hace sentir que soy inservible, que no valgo, que merezco condenación, que merezco juicio. Y claro que le van a preguntar a Pablo, entonces, ¿la ley es pecado porque me acusa? ¿Porque me condena? ¿Porque me dice que soy un pecador y que me voy al infierno? Le preguntan a Pablo, lógico, ¿no? Y Pablo le dice, en ninguna manera, la ley no es pecado. Dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Para dar conocimiento de pecado. Ese fue su propósito. Así que vamos a leer algunas escrituras en el Antiguo Testamento. Híjole, qué tremendo lo que te voy a enseñar. Si tú no entiendes que la ley fue dada para dar conocimiento de pecado, haz de cuenta que no lo entiendes, que nunca lo habías escuchado, que no tenías revelación. Y luego vas al Antiguo Testamento a leer la ley y dice, pues aquí dice que tenemos que hacer esto, aquí dice que tenemos que hacer lo otro, y mira lo que dice la ley y vamos a obedecer las ordenanzas de la ley, porque no tienes conocimiento para qué Dios la dio. Pero ahora que ya tienes conocimiento y estás entendiendo la gracia de Dios y estás bajo una verdad presente, bajo un nuevo pacto, y nos regresamos al Antiguo Testamento, ahora vamos a ver todo a la luz de la gracia. Y vas a decir, gracias Padre porque me rescataste de esto, gracias Señor porque me salvaste de esto. Pero ahora tú sí entiendes para qué fue dada la ley, pero hay muchos que no entienden para qué fue dada la ley y tratan de guardarla, guardan los días, guardan los meses, guardan las comidas, guardan su vestimenta, guardan muchas cosas porque no han entendido que la ley no salva,
no justifica, no transforma a las personas, no les da vida nueva, no los hace una nueva creación. Solamente el que está en Cristo Jesús es una nueva creación. Dice, de ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces los 10 mandamientos que dieron en Éxodo capítulo 20, ahí comienzan los estatutos escritos, los mandamientos escritos en tablas de piedra. Ahí comienza. No sé cómo ponértelo, pero es necesario que por favor me comprenda lo que te voy a estar diciendo y lo voy a estar remachando, repitiendo y diciéndotelo muchas veces. La ley de Moisés comenzó en Éxodo capítulo 20. Antes de Éxodo capítulo 20 no había ley. No había códigos escritos. No había ordenanzas. No había mandamientos. Entonces, antes de Éxodo capítulo 20, desde Génesis a Éxodo capítulo 20, ya había pecado en el mundo, ya existía el pecado, pero no tenían conocimiento de que era pecado. Esto está poderoso lo que te estoy diciendo, hermano. Abraham, Isaac y Jacob no tenían conocimiento de pecado. No había sido dada la ley de Moisés todavía. Por eso había tal depravación, te comenté en una de las clases, había una tal depravación. Antes de la ley había tanto pecado, pero nadie tenía conocimiento de lo que estaban haciendo mal. Tenían nada más un conocimiento general de bueno y malo, según el árbol de lo bueno y de lo malo cuando comieron. Una revelación general de lo bueno y de lo malo, pero lo bueno para uno tal vez era malo para otro, y lo malo para otro tal vez era bueno para el otro. Por eso estaba el pueblo bien pervertido. En Éxodo capítulo 20 llega la ley y le dice, todo lo que están haciendo está mal. Y comienzan a abrir los ojos. Ay, quisiera meterme en esa etapa. Pero seguimos. ¿Para qué fue dada la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Seguimos leyendo. Gálatas 3, 19. Le vuelven a preguntar a Pablo otra vez. Yo creo que cada vez que Pablo predicaba, surgían preguntas de estas. Y sabes una cosa, siempre que enseño la gracia, siempre que voy a un lugar a predicar de la libertad en Cristo Jesús, siempre surgen muchas preguntas de los hermanos que están escuchando y me hacen un montón de preguntas. De hecho, hay un hermano que me ha hecho algunas preguntas ahorita del diplomado y le digo, espérame tantito porque después de las siguientes clases te van a dar respuesta a todas esas preguntas, porque apenas vamos tocando la punta del iceberg con lo que estoy compartiendo y sé que hay un montón de preguntas y qué bueno que hay dudas y qué bueno que hay preguntas, porque cuando una persona tiene dudas y tiene preguntas es señal de que está poniendo atención. Si no tienes preguntas y no tienes dudas, tal vez es porque no estás poniendo atención, pero todo lo que te estoy enseñando levanta como palomitas de maíz un montón de dudas, un montón de preguntas, porque por años nos han enseñado tradición, mandamientos de hombres. Y todo lo que te estoy enseñando revolotea en la cabeza de muchos todavía, como revoloteó en mí, y decía, ¿qué es esto que me están compartiendo? Porque no lo entendía, ni aún lo creía. Hasta me tuve que pelear con el director. Cuando yo comencé a estudiar lo que te estoy enseñando a ti hace 25 años, yo era una persona religiosa, farisea. Yo creía, o así me enseñaron, o así entendí, yo creía que haciendo muchas cosas Dios iba a poner a mi favor.
Así que yo ayunaba como no te imaginas. Yo me metía a orar bien tempranito en las mañanas como no te imaginas. Y yo hacía un montón de buenas obras en todos lados como no te imaginas. Y pregúntale a hermanos que hay alrededor de mí que crecimos juntos, cómo yo me la pasaba evangelizando en las calles, en los autobuses. Y claro, todo eso está muy bueno y debemos de hacerlo. Pero cuando yo llegué al colegio y comencé a escuchar la justicia de Dios, la gracia de Dios, me enseñaron de que yo soy amado de Dios, no por lo que hago, sino por lo que hizo Cristo. Y como que sí lo entendía. Y luego decía, ni tus ayunos, ni tus oraciones, ni lo que hagas hace que Dios te ame más. Dios te ama ya con un amor incondicional. Y cuando me comenzaron a enseñar eso, yo decía, como que esto no encaja conmigo. Como que no estoy muy convencido, porque yo era un fariseo, hermano. En mi mente por muchos años yo quería ganarme el favor de Dios y le eché muchas ganas. Y cuando me dicen, no, es que Dios ama a todos por igual, yo dije, ¿cómo? No, bájale tantito. Si yo conozco muchos en la iglesia que ni siquiera llegan puntual y yo llego 10 minutos antes. Y barro, y pinto, y todo. Yo estaba así en la iglesia pintando, barriendo y haciendo. Y luego me dice un predicador, espérate, Dios ama igualito al que no barre como al que barre. Y yo dije, no, algo está mal. Yo me estoy esforzando tanto como que alguien venga a decirme que el que viene una vez al mes a la reunión, Dios lo ama igual que al que viene todos los días. Y yo le dije, espérate, ahora sí ya me ofendiste. Y apenas llevaba como 2 o 3 meses y que pido una cita con el director. Y que voy con el director y que le digo, ¿sabe qué? Y el director bien amable conmigo, bien amable. Me dice, ¿qué pasó, Ricardo? ¿Cómo estás? Y yo así como que, ¿cómo le digo? Le dije, usted está mal. Llegué acusándolo. Y me dice, ¿cómo que yo estoy mal? Dice, y le dije, es que yo no creo en eso de la gracia. ¿Cómo que ahora nada más creo y ya? Ah, qué fácil nos la pone, ¿no? De mínimo tenemos que hacer algo como para que Dios vea que le estemos echando ganas. Y se ríe conmigo, yo enojado hablándole acerca de mi legalismo y él abrazándome con la gracia. Y me dice, Ricardo, apenas tienes 3 meses en el colegio, te faltan 2 años. Ten paciencia, por favor. Y yo, no, ¿cómo que voy a tener paciencia? ¿Cómo que Dios me ama igual? Y entonces todas las ganas que le he puesto y todo mi esfuerzo que le he puesto. Y dice, Dios te ama, ¿no te da gusto? Y yo enojado por dentro, ¿cómo que me va a dar gusto? Entonces, Dios, ¿a poco me va a decir que Dios ama al borracho igual que a mí? Me dice, sí. No puede ser posible. Y luego yo agarré un versículo para agarrármelo, un versículo, y mientras yo le daba un versículo, él me daba 5, él me daba 10, él me daba 15, él me daba 20 versículos, y yo, abrumado totalmente ahí. Y les voy a confesar algo, que muchos se van a asustar, ¿ok? Pero esto fue lo que me pasó a mí, y quiero ser sincero y abierto con ustedes. Pues yo me fui a mi dormitorio, porque estaban hombres en un lugar en el colegio, mujeres en otro lugar, pero éramos libres. Y yo me fui bien deprimido y dije, ¿cómo puede ser posible, Dios? ¿Dónde estás? A ver, explícame tú. ¿Cómo es posible que me digan ahorita que amas igual al que no viene a la iglesia como al que viene? Yo me sentía un fariseo como diciendo, pero si yo soy más santo, no soy como esos pecadores. Como este publicano. Así me sentía yo. ¿Cuántos se sienten así? ¿O se han sentido así? Y es lo que te quiero tumbar de la cabeza. A mí me pasó algo que, digo, no intenten esto en casa, ¿ok? Cuando iba yo bien enojado, vi una tienda y que me paro y que me compro un 12 de cervezas. Ahora escucha mi corazón, no voy a decir, ay, el hermano Ricardo está diciendo que tomen cerveza. No, me pasó a mí, fue mi experiencia, porque yo iba bien enojado y que me agarro un 12 de cervezas y luego que volteo así como al cielo. A ver, ¿me sigues queriendo? Comencé a retar a Dios con el 12, dije, ahorita vas a ver si es cierto, me están diciendo que como quiera nos amas y todo eso. Le dije, no puede ser cierto, a ver, ya lleva, yo
Jamás había bebido una cerveza después de que me convertí a Cristo Jesús, porque no había entrado cosa inmunda a mi barriga. Y la agarro y me la llevo. Iba temblando. Era un gran pecado el que llevaba yo en mis manos. Y cuando llegué al departamento y que todos los versículos que el predicador me dio, que agarro Romanos y lo comienzo a leer Romanos con la vista de la gracia, porque antes lo leía con los ojos del legalismo, de que tenía que hacer, pero cuando entendí la revelación de la gracia, comencé a agarrar Romanos. Me acabé todas las cartas de Pablo en una noche. Esa era mi hambre, mi ganas de saber, de entender, pero mientras yo estaba leyendo Romanos, agarré una cerveza y me la tomé. Y seguía leyendo Romanos, a ver, y con mis lágrimas, yo en mis ojos, con mis lágrimas, hermano, y segunda cerveza. No había tomado en 20 y tantos años yo ahí. Y me agarro otra cerveza. Y ya cuando llevaba 4 o 5 cervezas, como no había tomado, yo ya me sentía borracho. De verdad que me sentía borracho y mareado. Y llorando, y volteo al cielo y le digo, ¿y todavía me sigues queriendo? A ver si es cierto, pruébame que me sigues queriendo así. No puede ser que me sigas queriendo. Y ahí fue donde mi vida fue transformada. Sentí el abrazo de Dios, sentí el amor de Dios y sentí como que me dijo, todavía te sigo amando, menso. Perdón por la frase que te estoy diciendo, pero esa fue mi experiencia. Y yo me derretí en lágrimas. Y entonces me di cuenta del gran amor de Dios para mi vida. ¿Por qué te estoy contando esto? Jamás te estoy diciendo que tomes, que fumes, que hagas cosas indecorosas. No lo hagas. Esa fue mi experiencia, la experiencia que yo tuve con Él. Porque yo era un fariseo de fariseos. Y quise retar a Dios a través de toda mi santidad, de todas mis buenas obras, de todo mi comportamiento. Y ahora te digo una cosa, siempre quería agradar a Dios, pero era un hipócrita. Era un gran hipócrita, porque siempre preparaba un buen sermón para que todos me admiraran, me aplaudieran y dijeran, qué bien predica el hermano Ricardo, pero cuando me bajaba vacío, solo, triste. Y luego estaba haciendo unas cosas ocultas que nadie sabía, solamente yo. Y era un hipócrita. Pero te digo una cosa, hoy, bajo la gracia de Dios, tú bajo la gracia de Dios, te vas a dar cuenta que vas a fallar, porque mientras vivas en este cuerpo de carne, siempre vamos a fallar. Y quita esa cara de santidad, de que eres mejor que los demás, de que tú nunca fallas, de que tú nunca pecas, porque tal vez tu pecado sea diferente al otro, pero vas a cometer pecado en este cuerpo de muerte. Pero las buenas noticias son es que ninguna condenación hay ahora para los que están en Cristo Jesús. Les estoy hablando a reformadores acerca de todos esos versículos. Ahora yo vivo libre a los pies de mi amado. ¿Y quién se preocupa por andarse emborrachando ya? ¿Quién se preocupa por andar hablando majaderías o enojándose con los hermanos? Yo en Él estoy completo. No se asustaron, ¿verdad? Vivan en santidad. La santidad nos conviene, pero no para que Dios nos dé, sino para disfrutar las cosas que Dios ya nos dio a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. La santidad nos conviene. Desechen todo lo malo, aborrezcan todo lo malo, pero no para que Dios te dé ahora, sino porque ya sabes que Dios te dio todo y ahora como hijo vas a vivir en obediencia al Padre. Todos tenemos maneras diferentes de recibir la gracia, porque realmente la gracia es una revelación. Yo les decía en un comunicado que escribíamos de parte de coordinación que hay mucha gente que, si se fijaron, entró, salió y volvió a entrar, y otros que no habían entrado, que se metieron al final, que estuvieron haciendo un gran esfuerzo por hacer las cosas para poder ponerse al corriente y demás, porque esto o lo recibes o lo rechazas. No hay términos medios. No hay términos medios. Entonces hay personas que lo reciben inmediatamente, porque es lo que han estado buscando toda su vida. Tengo testimonios, yo estoy muy cerca de todos los estudiantes y tengo testimonios que me han escrito de que esto ya ha transformado su vida, de que y apenas van 10 horas. Exactamente, de que ya cambió su vida. ¿Por qué? Porque realmente es que esto tal vez a nosotros nos parece que es poco, o no sé, porque tú dices que estás dando poco. Sí, lo que pasa es que
las bases que nosotros tenemos día con día han ido acrecentando más toda la revelación que tenemos. Entonces, entre más pasa el tiempo, más vamos a sentir que no estamos dando, pero es que esto es propio. Es propio. Entonces hubo gente que realmente no dijo, esto no es, hicieron lo que tú, ¿no? Digo, no vinieron contigo, pero sí escribieron así como que no, esto está no muy es, bueno. Esto no, y se fueron. Otros que ni adiós dijeron, nada más se desaparecieron, sí. Me bloquearon. ¿Por qué? Porque esta es una revelación. Pero como yo se los dije, si logran que esto entre a su corazón, de veras transforme su vida y empiezan a ver la palabra de Dios de una manera diferente, nunca van a ser iguales. Volver a ser igual, nunca. Jamás. Y la verdad es que me preguntan a mí, oye hermano Ricardo, ¿y por qué usted está viajando tanto? ¿Por qué va a otras partes del mundo a predicar? ¿Por qué lo llaman a congresos grandes a estar predicando la palabra de Dios? Y le digo, no es porque yo sea elocuente o por mi bonita cara. Yo solamente creo que nada más le gusto a Doris. Sino por la palabra de gracia que se comparte, que libera, que transforma, que cambia, que da vida, que da esperanza, que nos hace soñar, que nos hace volar lejos y alto como las águilas. Esta es la palabra de fe que predicamos, hermano. Y las puertas se abren de una manera grandísima, poderosa, porque esta palabra, yo creo que Dios la respalda. Es el evangelio. Vayan y prediquen las buenas nuevas. Evangelio, buenas noticias. Y lo que estamos viendo es la justicia. Como veíamos desde el principio, este es el alimento sólido. Hay bebés que no se lo pueden tragar. Hay bebés que no pueden. Se atragantan y no hay manera. Al final, hoy platicaba con alguien en la tarde y me decía, desde hace 15 años debí haber recibido lo que recibí hoy. ¿Sí? Y solo por no entenderlo o por no creer que ahí está el secreto o el tesoro, no sé cómo llamarle, pero me decía, hace 15 años que debí de estar haciendo lo que hoy estoy haciendo. ¡Qué tremendo! Pero al final de cuentas llega, para Dios nunca es tarde. Sí. Nunca es tarde. Yo, por ejemplo, estoy súper emocionada de que, por ejemplo, mis hijos tienen una vida increíble. Y yo siempre les digo, son unos desdichados porque ustedes viven la vida que yo hubiera querido vivir. Sí. O sea, en eso está centrada mi existencia. Y no hablo de lo material, eso es aparte, porque como padres tenemos una responsabilidad. La vida espiritual que llevan. Pero la vida espiritual, ellos están viviendo y están gozando de la gracia desde que tienen uso de razón. Y me encanta oírlos que de repente escuchan algo y me escriben desde donde están. No, hombre, mira, esto está diciendo que, y mira, fíjate que cómo lo pueden percibir. ¿Por qué? Porque para ellos es natural. Sí. Entonces, si de veras, hermanos, ya están aquí, atesórenlo. Es alimento sólido. A partir de hoy están comiendo carne. Ya no son niños. Después de este conocimiento, ya no puedes decir, es que soy un niño. No, ya no lo eres. Y solamente son destellos que estamos viendo apenas ahorita. Bueno, Romanos 3:19, ¿para qué sirve la ley? Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Escúchame lo que te voy a decir, hermano, por favor, porque este es el alimento sólido. Pablo dice, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, que no todo el mundo está bajo la ley. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Vamos a ver mejor Deuteronomio. Vamos a verlo ahí, porque me meto y no termino, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Ahora sí vamos a ver escrituras que están antes de la cruz. Antes de la cruz es ley. Antes de la cruz, te vas regresando en el tiempo, antes de la cruz, y todo lo que sucedió antes de la cruz, hasta Éxodo capítulo 20, es ley. De Éxodo capítulo 20 hasta la cruz, es ley. De Éxodo capítulo 20 a Adán, a Génesis, no hay ley.
vivían en la etapa de la misericordia. De Adán a Éxodo 20 no había ley, no vivían bajo la ley, vivían en la etapa de la misericordia, no vivían en la etapa de la justicia, no vivían en la etapa de la gracia, vivían en la etapa de la misericordia. ¿Qué significa misericordia? No darles lo que se merecen. Dios no les daba lo que se merecían. Es mucho mejor que Dios nos dé misericordia a darnos ley. Porque bajo la ley todos merecíamos la muerte. De Génesis a Éxodo 20 recibían misericordia. Dios los veía pecadores, Dios los veía que hacían cosas perversas, pero Dios no les daba lo que merecían. De Éxodo capítulo 20 a la cruz, Dios les da justicia, les da lo que merecen. Por eso vemos un gran cambio radical. Antes de Éxodo 20 dice que no había matazones, no había un Dios de ira, no se veía un Dios enojado. Claro que te voy a explicar el diluvio, todo lo que pasó también ahí, en otra serie también, que se llama La verdadera naturaleza de Dios. Pero desde Éxodo, cuando Dios dio la ley, el primer día que Dios dio la ley, murieron 3,000. Moisés estaba recibiendo los mandamientos, las ordenanzas, y acá ya tenían un becerro de oro y adorando ídolos y danzando y haciendo orgías y haciendo de todo. Y luego Dios le dice a Moisés: desciende porque tu pueblo está cometiendo cosas perversas, y ahora sí que ya les di la ley, van a ver lo que les toca. Y cuando descendió, murieron 3,000. Cuando llegó la gracia en el día de Pentecostés, dice que con el primer sermón de Pedro vivieron 3,000. ¿Ves la gran diferencia? La ley produce muerte, la gracia produce vida. Bajo la ley, al mejor de la ley, a Moisés, cuando está en la presencia de Dios, le dice Moisés, al mejor le dice: quítate los zapatos, porque el lugar que pisas, lugar santo es. Bajo la gracia, al peor de los pecadores, al hijo pródigo, le dice: pónganle zapatos. ¿Ves la diferencia? Bajo la ley te quitan todo lo bueno que tú te quieras poner. Bajo la gracia visten al peor de todos los pecadores. Qué tremendo, hermano. Esto se entiende con revelación. ¿Quieres seguir viviendo bajo la ley? ¿O vives bajo la gracia? Entonces, si quieres vivir bajo la gracia, desecha todas tus cargas, desecha todo lo que has labrado o tratado de lograr para que Dios te acepte. No voltees con papá y le digas: he trabajado toda la vida y ni un cabrito me has dado para disfrutarlo con mis amigos. Y a tu hijo, que ha malgastado todo, ahora resulta que llega, lo abrazas, lo atiendes, lo vistes, le das autoridad y ahora vive como tu hijo. Ay, sí, qué fácil, ¿no? Así que fácil. Y voltea con el hijo mayor, el papá, y le dice: mijo, todo es tuyo. Todo lo que tengo ya te lo di, es tuyo. No lo disfrutas porque no tienes revelación de quién soy. No soy tu patrón, soy tu padre. Y muchos necesitan entender que tenemos un padre con quien vivimos, no un patrón a quien le trabajamos. Así es. Tremendo, hermano. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice: porque sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora sí, vamos a Deuteronomio capítulo 5, hermano. No sé si alcance a terminar todo esto que arde en mi corazón, pero mira, Deuteronomio 5:1. Abre tu Biblia, por favor, no solamente me escuches, y abre una ventanita, mínimo de tu corazón, para que fluya la palabra de Dios ahí. Dice: llamó Moisés a todo Israel y le dijo. ¿A quién llamó, Doris? A Israel.
Israel. ¿A quién llamó Moisés? A Israel. A Israel. Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. Está diciendo, Israel, hoy Dios está haciendo un pacto con nosotros. Escúchame, el pacto de la ley de Moisés, solamente Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Solamente con el pueblo de Israel. La ley de Moisés no fue dada para los pueblos extranjeros. No, todo el pueblo extranjero era llamado gentil, el gentilicio. Por eso ningún pueblo más tenía leyes, solo el pueblo de Israel. ¿No alcanzamos a ver eso, hermano? ¿Tú eres de Israel para que vivas bajo la ley? No. Bueno, no alcanzábamos ni ley. No alcanzábamos ni ley. Estaban perdidas que no alcanzábamos ni ley. El único pueblo que tenía ley era el pueblo de Israel. Ahora, si tú ves con la revelación de la gracia en Efesios capítulo 2, donde dice que nosotros no éramos pueblo, en otro tiempo no éramos pueblo, no éramos ciudadanos, estábamos separados, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, ajenos a la herencia, porque la ley solamente fue dada para el pueblo de Israel. Con ese solo pensamiento te vas a dar cuenta que tú y yo no encajábamos. Entonces, ¿quién nos ha metido a la cabeza que tenemos que guardar la ley? Si en primer lugar nunca fue dada para nosotros, nunca, solamente para el pueblo de Israel, no para los gentiles, no para los pecadores, no para los publicanos, porque los publicanos nunca han vivido bajo la ley. Sigue leyendo para que vean lo que dice ahí. Versículo 2. Bueno, voy a leer el 1 y el 2 otra vez para entenderlo. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Si tú no tienes revelación del nuevo pacto y para qué Dios dio la ley, cuando lees estos versículos dices: ay, yo soy el pueblo de Israel, yo soy el pueblo de Dios y tengo que guardar todos los mandamientos porque aquí lo dice. Y sí, aquí lo dice, pero tú ya tienes revelación y entendimiento para qué Dios dio la ley. Si no tuvieras entendimiento, entonces vivirías encajonado tratando de guardar los mandamientos y vivirías una vida en condenación, miserable, porque son 613 mandamientos que Dios dio y somos incapaces de guardar 10. Ahora 613. ¿Cómo viviríamos nosotros hoy tratando de guardar tantos mandamientos? ¿Crees que exista una persona que pueda guardar los 613 mandamientos? ¿De verdad? ¿Crees que exista una? No. ¿Te lo sabes los 613? No lo sabemos ni los 10. ¿Te asustas todo lo que dicen los 613? Doris por ahí les envió unos escritos a algunos donde aparecen los 613 para que los veas. ¿Cuántos quieren saber? Yo ya cometí si quiero vivir bajo la ley y tratar de guardar las ordenanzas y estatutos, ya violé la ley yo por estar aquí. ¿Por qué crees? Porque dice que las vestimentas de las personas tienen que ser de un solo color. Es parte de la ley. Y de una sola costura. Y de una sola costura. ¿Cuántos están de un solo color ahorita? Voltéense a ver sus vestimentas. Y de un solo hilo. Y de un solo hilo. Yo traigo como 10. Eso es lo que dice uno. No sabemos ni lo que dice, hermano, pero hoy estamos tratando de guardar la ley, Y mira, yo conozco muchas personas que son amigos míos, que son sabatistas, y los amo. No tengo nada en contra de los sabatistas. Los amo porque son mis amigos, mis hermanos también. Pero ellos tratan de guardar la ley, pero ni siquiera saben lo que dice la ley. Y me han pasado cosas tan curiosas que siempre les cuento esto que me pasó a mí. Un paréntesis antes de que te vayas más lejos. Hablando de que le dice a Israel y todo, también nos han metido la idea de que somos el Israel espiritual. ¿Sí? No hay tal cosa como esa.
No existe. No existe el Israel espiritual, no somos el Israel espiritual, ni siquiera alcanzábamos ley. No. Ya ni misericordia, ya no se diga nada, o sea, no alcanzábamos nada. No existe ningún versículo que diga que somos el Israel espiritual. Nos han metido esas ideas. Yo tengo una serie de muchas horas que te voy a estar enseñando cosas que se dicen en la iglesia que no vienen en la Biblia. Son como 10 horas que te voy a estar compartiendo todo eso. No somos el Israel espiritual, hermanos. No somos. Dice que de ambos pueblos, del pueblo de Dios Israel y de los gentiles, de ambos pueblos hizo uno nuevo. Hizo uno nuevo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que de todos hizo un solo pueblo nuevo. Ya no hay Israel, ya no hay gentil, ahora somos un pueblo y una nación nueva, real sacerdocio, pueblo adquirido, comprado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y lo que antes éramos, ya no somos. Ahora somos una nueva creación. Así es. Tremendo, poderoso, hermano. Pero es que a mí me lo enseñaron, mis líderes me lo enseñaron, yo lo escuché y algunos me han dicho, hermano, pues esto fue lo que aprendí en mis 15 años y ahora usted en una hora me viene a decir todas estas cosas. No puede ser posible. Yo me voy a morir creyendo lo que me enseñaron. Y yo a veces les digo, ya estás muerto y no lo sabes. Claro. Viven en depresión, en tristeza, en soledad, sin poder disfrutar la vida en abundancia que Cristo nos dio. Porque yo siempre les digo, algunos sufren la salvación mientras otros la disfrutamos. Y le dice aquí, versículo 2, mira lo que dice Deuteronomio 5:2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y el versículo 3, no hizo este pacto con nuestros padres, lo hizo con nosotros que estamos presentes hoy. Lo aclara Moisés y le dice, este pacto no lo hizo con Abraham, no lo hizo con Isaac, no lo hizo con Jacob, porque ellos no vivían bajo la ley. Yo prefiero vivir en la etapa de Abraham, de Isaac y Jacob que vivir bajo la ley, hermano. Prefiero eso, pero hay buenas noticias. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no vives bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay buenas noticias. Ya no vivimos en la etapa de misericordia, donde Dios no nos daba lo que merecíamos. Ya no vivimos en la etapa de la ley, donde Dios nos mataba si cometíamos pecado. Hoy vivimos bajo la etapa de la gracia, donde Dios nos da lo que no merecemos. Estamos en una mejor etapa. Totalmente. ¿Cómo quiero correr para que pueda disfrutar las riquezas de la gracia y de la gloria de Dios, hermano? Por favor, entendamos y que el Espíritu Santo nos dé revelación de lo que ya tenemos por algo que alguien hizo, no lo que vamos a tener porque también yo me porte. No son buenas noticias que te diga, pórtate bien para que Dios te dé. ¿Serán buenas noticias? No. ¿Cuántos se portan bien? A ver, levanten la mano. Y ahí se levantan los fariseos y los santos. Es que yo no me porto tan bien, pero sí me porto mejor que aquel. Y que aquel. Y que el otro. Y comenzamos a compararnos unos con el otro. Pero cuando estamos bajo la gracia, dice el apóstol Pablo, no me atrevo ni a compararme con nadie. Y el que se quiera comparar con alguien, compárese con Cristo. Y con Cristo todos quedamos chiquitos. Mejor digo, abrázame, Señor. Levántame, regálame tu justicia, acepto tu justicia. Y dice Colosenses 2:9, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y todo el que tiene a Cristo está completo en Él. No tenemos que hacer nada para que Dios nos dé. Tenemos a Cristo que Él hizo y ahora todo lo recibimos por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Yo crecí toda mi vida escuchando a mi padre, que fue pastor toda su vida, toda mi vida también, decir que estábamos en una mejor etapa, que estábamos en lo mejor, que estábamos viviendo lo mejor. Y realmente es que yo nunca lo entendí, porque crecí en una iglesia conservadora. ¿Cuántos años viviste en una iglesia conservadora?
Pues ya ¿Toda tu vida? Toda mi vida, 20 años. Y cuéntanos cómo fue el cambio cuando conociste la gracia, Doris. Para terminar ahí ese pensamiento es, siempre decían que era lo mejor. Sí. Pero yo no veía que era lo mejor. Y sin embargo cantábamos que abrió el mar y que se cayeron los muros y todas esas cosas, y que Elías se fue en un carro de fuego y que el torbellino y que no sé qué. Entonces yo trataba de entender por qué decían que vivíamos en una mejor etapa. Jamás nadie me lo supo explicar. No, porque ahora tenemos a Jesús. ¿Y eso qué? Yo prefería ver los milagros. O sea, yo hubiera preferido ver el mar abriéndose a pasarme toda la vida sentada en la iglesia a que me dijeran lo que tenía que hacer. Realmente es que nunca lo entendí. Jamás nadie me lo explicó. Y entonces cuando preguntaba y preguntaba, llegaba un punto en el que me decían, mira, a Dios no se le entiende, a Dios se le cree. Y yo, bueno, vamos a creer. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pero vaya, vamos a creer. Vamos a creer en algo. Realmente es que no tenía de otra. No hubiera podido irme de la iglesia. No digo, mi papá ni siquiera me hubiera dejado. Tu papá era el pastor. Sí, no, y aparte deja tú, o sea, la rebeldía y que yo me le hubiera puesto a Sansón a las canicas, no. Mi padre es un gigante. Entonces, yo siempre tuve esa inquietud. Siempre supe que había algo más. Y yo en mi cabeza cuadrada, a lo mejor, yo siempre les digo, yo soy un rompecabezas. Cuando a mí las cosas no se arman como un rompecabezas, no me dejan descansar, no me dejan descansar. Entonces resulta que yo conozco a un maestro que trae una enseñanza de quién sabe dónde, y casualmente me enamoré de él. Entonces sí, me enamoré de ti, me enamoré de tus enseñanzas, amé tus escritos, lo que sea que haya sido, pero cuando yo empecé a transcribir tus libros, bueno, a mí ¿cuándo me enseñaste algo? No. Jamás. Yo me puse a leer lo que tú tenías, me puse a entender lo que tú traías. Cuando me puse a transcribir todo lo que tú tenías, mi cabeza fue haciendo... Un rompecabezas. Sí, mi cabeza fue haciendo un rompecabezas. Y entonces entendí cada etapa. Y entendí la ley, y entendí la misericordia, y entendí la gracia, y entendí las dispensaciones, y entendí espíritu en mi cuerpo, y entendí todas esas cosas. Y mi vida cambió. Y entonces ahora yo sé que estoy viviendo en la mejor etapa. Ahora lo sé, pero ahora lo sé. Ahora no solamente digo que lo estoy porque me escondo del mundo como la gente que está en las iglesias. Se esconden en una iglesia creyendo que ahí está Dios. Sí. A mí me da mucha risa porque la gente que se viste con la falda hasta el suelo y el velo y no se les ve nada porque van a ver a Dios. Que Dios no los ve bañándose. Sí. O sea... Y digo, no tenemos nada en contra de ellos. Pueden vivir la vida como ellos quieran vivirla. Las creencias, ¿no? Porque creencias, tradiciones. A mí me hacían usar falda para poder cantar y me hacían... Entonces, bueno, eran un montón de cosas. Pero ahora yo entiendo que estoy en la mejor etapa. Ahora lo entiendo. En libertad. En libertad. No libertinaje. No libertinaje. Cuando a mí me dijeron, aquí está, puedes hacer lo que quieras, porque se me presentó, puedes hacer lo que quieras. Y entonces yo dije, por favor, la persona que más me ama me está declarando su amor a muerte. Que murió en la cruz. Y yo le voy a decir, a ver, pero entonces me puedo ir a coquetear con el pecado. Qué barbaridad. Una estupidez total. Claro. Es una declaración de amor. Lo que Jesús hace en la cruz es una declaración de amor. Bueno, es la declaración de amor más grande que existe. Y entonces yo le voy a salir con que, ay, entonces déjame ir a coquetearle al pecado, que al cabo tú vas a estar aquí siempre. Tienes el micrófono encendido, ¿verdad? Yo no lo amo. Sí. Esa es la diferencia. Que la gente que usa la gracia para vivir en desgracia, Dios los ama así. Ellos no aman a Dios. Ellos no aman a Dios. Y no tienen revelaciones. Tienes el micrófono encendido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué tremendo todo lo que nos acaba de comentar Doris. Su vida fue transformada como la mía y esperamos que también sus vidas sean transformadas, hermano, y podamos ir juntos avanzando en el reino de Dios. Dice, entonces, Deuteronomio 5:1 dice, escucha, oh Israel, los estatutos, mandamientos y decretos que Dios te da hoy a ti. Estos estatutos, mandamientos y decretos no se las da ninguna otra nación. O sea, los amonitas, los amorreos, los heteos, los jebeseos, todos los demás pueblos vivían sin ley.
¿Por qué crees que el pueblo de Israel, cuando iba pasando por todos los pueblos, desde que salió de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, iba destruyendo todas las naciones, iba destruyendo todos los pueblos? ¿Por qué? Porque eran pecadores, eran idólatras, por naturaleza hijos del diablo, y no tenían ley, ellos no tenían conocimiento de pecado, solamente el pueblo de Israel tenía conocimiento de pecado, y Dios le dice, vas a destruir esta nación, vas a destruir la otra, porque ya vivían en la etapa de la ley, y cada pueblo que se iba enfrentando con el pueblo de Israel, Dios les daba la victoria, y derrotaban, y les llamaban enemigos a todos, enemigos a todos los pueblos, y los pueblos dirían, pero ¿por qué soy tu enemigo? No tenían, claro. Voy a arrasar con ustedes, pero ¿por qué? Porque no tenían conocimiento de pecado ellos, solamente estaban haciendo perversidades tremendas que eran aborrecidas por Dios. Te digo una cosa, hoy vivimos bajo la gracia de Dios, pero no significa que vamos a hacer cualquier cosa, porque los principios no han cambiado. Hay cosas que Dios aborrece todo el tiempo, y tenemos al Espíritu Santo que nos da testimonio de qué hacer, de qué no hacer, dónde caminar y dónde no caminar. Pero el que está estudiando la gracia de Dios, es el riesgo que se corre, porque hay algunos que agarran la gracia para vivir en desgracia, y ellos son unos desagraciados. ¿Sí me explico? Pero entonces todos los pueblos alrededor no tenían ley y se les llamaba gentiles. Todo el que no era del pueblo de Israel era un gentil. ¿Y tú qué eres, hermano? Un gentil. Yo soy un gentil. Entonces, ¿por qué me quieren aplicar la ley a mí? Somos la gentuza. ¿Por qué quieren aplicarme la ley a mí? Si en primer lugar yo nunca he tenido ley. Y ahora cuando vengo a Cristo, me dicen, ahora bienvenido a Cristo. Ahora, es que yo cuando recibí a Cristo, yo me sentí diferente. Sentí que mis cargas se fueron. Sentí una paz. No sé si a ustedes les pasó eso, como que nací de nuevo, como que vi una luz diferente, como que todo cambió. Y luego llegamos a una iglesia donde le decimos al líder o al pastor, oiga, sentí que mi vida fue transformada cuando Cristo entró a mi vida. Sentí como que mis cargas se quitaron, me siento hasta ligerito. Y algunos líderes dicen, sí, con que se siente sin cargas. No se apure. Aquí tenemos algunas para que se sienta cómodo. Para que no se desacomode. ¿Cómo? Sí, si eres mujer, no te pintes, no te cortes el pelo, no te pongas pantalón. No. No hables, no respires. No opines. No opines. Cállate en la congregación. No puedes hablar. Aprende en casa. Y comienzan a ponernos todos los mandamientos y ordenanzas de la ley de Moisés a las mujeres. Y uno dice, pero, y como aman a Dios, están en un lugar de Dios, y como ven al líder, que es el líder de Dios, dicen, pues si me está diciendo el líder, es porque Dios está hablando a través de él. Y como aman a Dios, entonces comienzan ellas a no pintarse, a no cortarse el pelo, a no ponerse pantalón. Y escúchame, no te estoy diciendo que te rebeles y lo hagas, no. Pero te estoy diciendo que te comienzan a esclavizar y a hacerte sentir como que tienes que hacer un montón de cosas para que Dios esté contento. Y si eres hombre, no te cortes el pelo. Sí. Y siempre me he preguntado, ¿qué medida es la cristiana? ¿Cuántos centímetros es el cristianismo? Gracias a Dios, pero se no tienen pelo. Están pelones, esos se salvaron. Hermano, y caemos en un legalismo total, que cuando yo llegué una vez a predicar a un evento de jóvenes, yo me paré con un saco, literal, con un saco, y no llevaba corbata, me puse una camisa como estas. Iba a predicar, y que me llaman los pastores, porque había muchos pastores en ese evento de jóvenes, y me dicen, a ver, venga para acá, y que me sientan, que me dicen, usted no puede predicar así. Le dije, ¿cómo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Me estoy quemando, ¿qué traigo? Dice, no, un predicador siempre debe de llevar corbata. Así me dijeron. ¿Sí? ¿Verdad, Doris? Y camisa de manga larga. Y camisa de manga larga. Y yo dije,
Pues eso fue nuevo para mí, porque yo aprendí del cristianismo en Estados Unidos. Llegué a México y me dicen, ¿cómo puede ser posible que se pare a predicar sin corbata? Así me dijeron. Y yo no traía corbata. ¿Cuántos saben que se puede predicar sin corbata? Como tú en camiseta y con cachucha. Sí, ahorita yo traigo cachucha. Y por amor a ellos anduve consiguiendo una camisa y una corbata. Y luego un hermano, un pastor así, pero bien enojón conmigo. Lo veía que hasta que quería que cayera fuego del cielo y me consumiera ahí. Me dice, usted anda en la moda de Ricky Martin. Así me dijo. Yo no conocía ni quién era Ricky Martin cuando yo estaba ahí. ¿Estás de homosexual? Y yo dije, ¿quién es Ricky Martin? Y andaba preguntando entre los jóvenes, oye, ¿quién es Ricky Martin? Me dice, un cantante famoso que es homosexual. Y yo dije, ay, me llamó homosexual. El pastor cristiano santísimo le dijo me dijo a mí que yo era un homosexual. Conseguí la corbata, conseguí la camisa, me la puse, ya no prediqué ni a gusto, hermano. Casi agarro la corbata y se las pongo en el púlpito y les digo, ay, que les predique la corbata, yo ya me voy. ¿Es la que trae la unción? Hermano, tú te puedes vestir como tú quieras siempre y cuando seas guiado por el Espíritu Santo. Yo me puedo vestir como yo quiera siempre y cuando sea guiado por el Espíritu Santo. Quiero contarte una historia, no voy a mencionar nombres de lo que pasó, ya se terminó la hora, pero espero que estés teniendo libertad, no libertinaje. Tú vive tu vida cristiana como Dios te dé a entender y te dé revelación. No quieras ser imitador de los demás, porque a veces pensamos, hermanos, vístanse como yo, piensen como yo, caminen como yo, hablen como yo y bienvenidos a la iglesia. Cada uno tenemos una huella digital diferente, una niña de los ojos diferente. Nadie somos idénticos el uno al otro, todos somos diferentes. Todos tenemos sueños, propósitos, visiones, trayectos, ministerios diferentes. Y Dios va a cumplir el sueño en cada uno de nosotros. Pero si nos queremos meter a la caja de la religiosidad, no vamos a salir de ese cajón por muchos años. No te estoy diciendo que te rebeles, por favor, entiende lo que dice mi corazón y lo que te estoy diciendo a través de la palabra de Dios. Sé obediente a Dios, sé guiado por el Espíritu Santo y llegarás muy alto. Estábamos en una iglesia con Adela. Yo creo que también ahorita me está escuchando aquí Adela, no sé si está metida. ¿Sí está Adela? Adela con 3 niñas, 2 niños y una niña. Y estaba mi hermano y yo, y éramos los evangelistas de la iglesia por todos lados predicando, ¿verdad, Adela? Predicando. Y Adela todavía lo sigue haciendo. Después de tantos años se sigue subiendo a los camiones y predica la palabra de Dios y todo eso. Lo sigue haciendo porque es una evangelista tremenda. Pero nos costaba tanto predicar en los kioscos. Nos íbamos a un lugar que se llamaba Los Limones, otros Los Palillos, así se llamaban los lugares. Nos ganábamos mucha gente para Cristo y nos metíamos con los drogadictos y las pandilleras y las prostitutas, ¿te acuerdas, Adela? Todo el mundo le llegábamos. Un avivamiento tremendo, montones de gente recibiendo a Cristo, 10, 15 todos los días que había reunión, un montón de gente. La iglesia llegó a ser repleta, no había lugar donde se sentara la gente por unos locos que estaban predicando ahí. Pero me pasó algo curioso, escúchame. Mi papá, junto con mucha gente de muchos años allí en la iglesia, se sentían como que eran los líderes o las columnas de la iglesia, o no sé, porque tenían mucho tiempo trabajando, digo, y es normal. Hay mucha gente que tiene 10, 15 años y se sienten como que son los dueños del lugar. Y en ese tiempo entró un muchacho que le hablamos de Cristo. Andaba en las pandillas, en las drogas, y le dijimos, vente. No, es que Dios no, yo siento como que no soy bueno para estar ahí porque soy un pecador. Le dije, Cristo te ama. ¿Cuántos saben que Cristo lo amaba? Es que siempre ando haciendo esto y de repente quiero cambiar, pero no puedo. Le dije, vente a la iglesia como quieras, así como estás. Y que llega a la iglesia. Y me tocó predicar ese día, yo estaba predicando. Llegó a la iglesia. ¿Cómo me veo? Híjole, el pelo. Bien despeinado. Pero me puse gorra, ya no me veo tan mal. Digo.
Y este muchacho, yo lo vi que iba entrando, así. No quería ir. Se sentía mal. Se sentía sucio. Y se animó a ir. Donde supuestamente hay una hermandad, donde los hermanos tienen que ser buenas personas, donde los hermanos tienen que reflejar el amor. ¿Cuántos dicen amén? Que tiene que ser de esa manera y recibir a todos los que van entrando. No importa cómo vengan, pero que vengan. Cristo los cambia, Cristo los transforma. Pero parece que hay hermanos con un detector de pecado en la entrada. Con un spray matachinches, matapecado también ahí. Parece que hay policías de la moral dentro de las iglesias. En vez de que haya hermanos llenos de gracia recibimos. Vamos a dar de gracia también a todo el mundo. Pero estamos inspeccionando al que trae pecado. Y estamos viendo, y si entra una mujer con pantalón, no eres digna de entrar aquí. Retírate, salte hasta que te pongas falta, entonces entras. Y de repente entró este muchacho, pero cometió un error para los religiosos. Iba con gorra. ¿Es pecado entrar a una iglesia con gorra? Contéstame, escríbeme. Muchos van a decir, pues claro que sí es pecado. Entró y yo lo vi aquí, iba así medio cohibido. Como sea, pero entró y se sentó. Se levantó uno de los líderes de la iglesia ahí. Luego se levantó. Desde adelante, quién sabe cómo lo vio. Sí, se levantó y fue con este muchacho y ni siquiera le dijo, ¿te puedes quitar la gorra? Se la quitó. Y le dice, aquí es pecado traer gorra. ¿No conocía de Dios? No conocía nada. Ese muchacho jamás regresó a la iglesia, lo avergonzaron públicamente. Y tenemos tantas cosas semejantes cuando somos religiosos, cuando nos creemos super santos, cuando creemos que somos protectores de la santidad de Dios, hermano. Te pido un favor. Recibe a todos como vengan en la iglesia. Somos unos líderes que tenemos que recibir y dar amor al perdido, amor al pecador y abrazar a todos por igual. Jesucristo, cuando estaba en Lucas capítulo 15, dice, y lo criticaban los escribas y fariseos porque se metía a casa de pecadores y publicanos a comer. Y Jesús voltea con ellos y casi les dice, éntrenle también ustedes. Ay, no, yo jamás me he sentado con pecadores, jamás he comido con pecadores. Y tú, dices que vienes de Dios, deberías de estar con nosotros, no con ellos. La religión mata, mas la gracia da vida. Así que vive bajo la gracia y comienza a dar de gracia, porque de gracia recibiste. Si entiendes la revelación de la gracia, vas a darle gracia a todo mundo. Pero si quieres vivir bajo la ley, bajo hacer para merecer, vas a dar juicio y condenación a los demás, porque te vas a querer sentir más santo que todos los demás pecadores. 5 minutos y regresamos. Gracia y santificación para el mundo.